comenzar con traumas. ¿Han habido muchos traumatólogos acá o no? Todavía no están decididos. Ya saqué varios de la cruzada para hacer traumas, así que bueno, es más, hay 2 chicas concurridas haciendo ya la... no tenemos residencia acá, pero sí están concurriendo, así que bueno, así que eran así como ustedes y después se dedicaron a quedar y después hay otros chicos que están van a prepararse para la residencia de trauma. Así que bueno, nuestra especialidad, como en muchos lados, vieron que no es dentro de las básicas. Está Franco, vieron que no es dentro de las básicas. Yo creo que esto es porque durante todos estos años no se ha hecho una reevaluación de la carrera, de las materias en sí, porque prácticamente, si nos ponemos a pensar, lo que nosotros vemos es músculo y hueso. Y dentro del músculo y hueso, cualquier alteración metabólica que ustedes quieran pensar, lo que a ustedes se les ocurra, yo quiero ser psiquiatra, quiero ser ginecólogo, quiero ser pediatra, estamos nosotros. Si lo piensan, van a ver que estamos nosotros. Y muchas veces nosotros vemos a esos pacientes primero y después se los tenemos que derivar al pediatra, al otorrino, al neurólogo, porque bueno, vienen por determinados signos o síntomas y bueno, así estamos nosotros en el medio de eso, ¿sí? Es medio complicado y yo lo que hoy vamos a comenzar a hablar es la cursada, como la voy a dividir. Yo le pedí a Steffi cuando tomé la cursada de ustedes, la facultad tiene como en el programa 17 puntos. Dentro de esos 17 puntos, los últimos son puntos que ustedes realmente, que yo les ponga a hablar de qué es la momento, qué es el plasma rico en plaqueta, por ahí lo nombraremos y eso, pero no les va a hacer mucha, digamos, yo lo que quiero es que ustedes el día de mañana, yo voy a una guardia y ustedes son, no sé, clínicos o son cirujanos, le digan, che, mirá, tenemos esta placa, che, pero eso es una fractura de fémur y sepan que es una fractura, o que alguien venga y le diga, che, mirá, tengo un paciente con tal cosa, ¿qué hago? Y ve una radiografía de mano frente oblicuo y por ahí con lo que parecen todas unas pavadas de hoy, si les queda eso, para mí ya está. Que ustedes sepan, porque ustedes van a ser en un futuro, van a ser médicos, clínicos, vamos a decirlo así, clínicos en realidad son cuando hacen especialidad, pero si no son médicos. Pero dentro de todo la gente ya los toma que son clínicos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, dentro de lo traumatológico, puedan evaluar un montón de cosas y no comerse juicios de mala praxis, porque no tener un buen accionar, ¿sí? Yo voy a irme echando algunas cosas, a veces las otras cruzadas, por ahí si se comunicaron con nosotros, si preguntan y eso, por ahí les comentaron que me gusta mucho meter cosas de medicina legal. En realidad las pongo porque son las cosas que más los van a ir agarrando. ¿Por qué? Porque son las cosas que uno se le escapa. Uno pidió, no las tuvo en cuenta, las pasó de alto, entonces, bueno, en ese lugar están los buitres, digamos, los abogados, en la cual, lamentablemente, si ustedes ven, nunca hay un juicio de un abogado a otro abogado. Es raro, se protege muchísimo. Pero lamentablemente, los colegas, sí nos tiramos contra otros colegas. Entonces, ¿a quién le piden consejo? A otro médico. Entonces, el otro médico, ¿qué hace? Sí, acá están los errores. El que te descubre es otro colega tuyo, que te tendría que proteger en cierta manera, pero eso lamentablemente no suele pasar. Bueno, no tengan miedo, sigan adelante, que se les pasa todo, ¿no? Yo me voy a poner un poco, bueno, estos son los doctores que me van a estar acompañando. La idea de la cursada que en algunos casos van a haber algunas clasificaciones por ahí sí hay que saberlas, pero nosotros no queremos que sepan las clasificaciones de memoria, no nos sirve, no les sirve a ustedes, a nosotros realmente tampoco a veces nos sirve, y la idea, como lo volví a decir, es que me digan, mira, tiene una fractura de cadera, una fractura medial, una fractura lateral, tiene una luxación de hombro, tiene una fractura supracondilia, bueno, listo, con eso ya me quedo tranquilo, con eso estamos probados. Estas son algunas de las bibliografías para estudiar. Sería interesante, yo sé que bueno, van a fijarse que ustedes tienen la página ahí donde tenemos creo que están todos los PowerPoint, así que hay algo que ustedes ya son, digamos, vamos a decir, adolescentes para adultos, y si uno le pregunta algo en un examen, lo que no pueden responder, es preferible que digan no lo sé y no digan no estaba en el PowerPoint. Así que eso no lo pueden responder jamás. Entonces ya se lo voy tirando. Entonces, por ahí alguien le pregunta algo, le voy a decir, no estaba en el PowerPoint. Bueno, empezamos mal. Así que, porque la idea es que ustedes, el PowerPoint sea algo, nosotros en realidad vamos a tratar de tomar todo dentro del PowerPoint, pero la idea es que algunas cosas, por ahí, mejoren por ahí algo, vayan, investiguen algunos temas y los estudien un poco más. ¿Sí? Acá habla un poco de las evaluaciones, trabajos prácticos. Vamos a ir viendo cómo va la cursada porque tenemos 3 semanas y bueno, generalmente yo les coloco, les hago un multiple choice, que esto por ahí se lo voy a mandar en forma virtual. Es un multiple choice en el cual yo no voy a estar presente. Ya alguna vez se lo dije a Franco, yo no estoy frecuente, hay 60 preguntas, de las cuales ustedes tienen, 30 preguntas, ustedes tienen que aprobar con el 60%. Entonces dijeron, acá esto es una pavada. Sí, puede ser que sea una pavada, pero en realidad cada pregunta está en razonar.
O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, te pongo una mano y te pongo una fractura, y entonces, o un pie, ¿a qué corresponde? Una fractura... ¿A qué corresponde? Una fractura de un metatarsiano, una fractura de un metacarpiano, una fractura, tiene fractura, no tiene fractura, y por ahí, en el afán de contestar rápido que esto que el otro, ponen tal cosa. Y muchas son preguntas para razonar, no son de ir a buscar, que uno va a buscar el libro, va a esta cosa. Y van a ser dentro de lo que nosotros vayamos dando en la clase, ¿sí? Y los trabajos prácticos, por ahí les mando en un par de las cursadas, por ahí, no sé, sale alguna pregunta o algo, y digo, bueno, ¿por qué no leen? Busquen tal tema y lo ponen lo bajan a la página y al campus, y listo, después lo miramos, lo leemos, la idea es que lo vayan investigando, ¿sí? Si no pongo nada, quédense tranquilos, ¿sí? Bueno, acá vamos a comenzar con lo bien básico, y por ahí van a decir, qué pavada, esto ya lo sabemos todo. Bueno, si lo saben bárbaro, entonces después podemos hablar podemos ir más rápido, pero hay a veces que hay algunos conceptos que uno pensaba una cosa y después ven que es otra cosa totalmente diferente. Acá es un poco la historia de dónde comienza nuestra traumatología, ya desde el año 1700, ya comenzaron algunos franceses a investigar y en el hecho de la parte traumatológica les comenzó a interesar los desejes, les comenzó a interesar el tema de las fracturas, entonces la traumatología tiene su historia, ¿no? Entonces, si queremos hacer una definición que es de traumatología, ahí la tienen, porque está dividida en dos partes la palabra, que es el estudio o el tratado de las heridas, ¿no? Heridas, lesiones del esqueleto, las fracturas. Y la ortopedia, en realidad, es la que se encarga de todo el tema de los desejes, de las alteraciones que afectan el crecimiento del miembro, el tema de que por ahí hay un miembro más chico, otro más largo, por ahí muchos dicen, bueno, voy a ir al traumatólogo porque tengo un pie plano, entonces no es es para la parte más ortopédica, o tengo que ir a verme por un tema de una escoliosis, entonces más para el tema de lo ortopédico que para la parte traumatológica, ¿sí? Lo primero que uno dice, bueno, ¿cuál es la posición? Lo que tenemos que saber es cuál es la posición anatómica de un sujeto. ¿Esto para qué es? Esto para si yo tengo que hacer una descripción. Ustedes tienen que describir en la historia clínica, presento al paciente, bueno, tiene una herida, tiene un traumatismo, entonces lo que tienen que hacer es describir en dónde está. Para eso tienen que saber qué es la posición anatómica de un paciente. Entonces la posición anatómica de un paciente es el paciente de frente, con las palmas de la mano hacia arriba, ¿sí? Y después los planos que tenemos en el cuerpo. Esto es importante, a veces esto no se da mucho, ustedes no le dan mucho hincapié. ¿Vieron todos los planos acá? No. Yo les hablo un poco así porque, bueno, aparte hago medicina forense. Las historias clínicas, cuando no están completas, después lo que hace es necesita que alguien le diga un poco las cosas, se lo describa, no los llama a ustedes de testigos porque los quiere asustar, sino porque no sabe nada, o sea que para él un hueso no sabe ni dónde está, entonces lo que llama es, bueno, ¿quién sabe? El médico que lo vio, bueno, fulanita ha venido, fulanito, vos pusiste que tenía una herida, ¿en dónde está la herida? Pues pusieron herida, ¿dónde? Mano, ¿dónde? Región dorsal, región palmar. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la palma? Tal lado. Entonces, esas descripciones son lo que tienen que hacer en una historia clínica, tienen que describir. Cuanto más describan en la historia clínica, más o menos lo van a llamar. Cuanto menos escriban en la historia clínica o menos ilegible, cuanto más lo van a llamar, ¿sí? El cuerpo tiene tres planos, que son el sagital, coronal y transversal. Esto lo van a ver ustedes cuando pidan estudios, que puede ser en su vida para las especialidades que hagan la parte neurológica, hagan la parte de clínica médica, la parte de tórax, pero van a tener los ejes. La idea es que cuando ustedes pidan un estudio, le hagan los precortes, porque en los precortes ustedes van a poder ver lo tridimensional, ¿sí? Entonces tenemos el corte sagital, acá les puse una columna cervical para que evalúen, para que vean cómo es el corte, cómo se ve, el plano frontal, acá les puse una columna lumbar, y el plano transversal, y acá les puse otra columna. Ustedes están viendo clínica, ¿no? ¿Ya vieron clínica? Sí. Están en clínica. ¿Alguien puede decir qué es esto? Perfecto, bien. Vamos viendo las imágenes. ¿Vieron imágenes? Sí. Bien. Acá tenemos los tres cortes. Entonces vemos lo que es lateral. Lateral siempre decimos que es lo que se aleja de la línea media del cuerpo. Lo medial es lo que se acerca obviamente a la línea media. Lo proximal es lo que está más cerca del segmento, o sea, si estamos en un antebrazo, y yo le digo lo proximal, lo que está más cerca del codo, y lo distal es lo que se aleja. Después tenemos los movimientos, y esto es muy importante. Viene un paciente, ingresa a la guardia, y entonces le dice que consulta por un tema de que no puede mover un hombro. Entonces, lo que se le hace al paciente es, uno le dice que haga movimiento, entonces es el movimiento que genera el propio paciente, que es a la voluntad de él, entonces esos son movimientos activos. Por ahí el paciente no lo levanta, por ahí el paciente es un circulador, entonces, bueno, tenemos movimientos activos, tenemos los movimientos pasivos que son los movimientos que hacemos nosotros, porque hay muchos pacientes a veces que nos dicen no puedo mover el brazo, entonces uno lo mueve pasivamente y el brazo lo puede mover sin ningún inconveniente, ¿sí? O sea, lo podemos mover nosotros, hay que ver ahora si realmente es así o no, ¿sí?
bueno, tenemos lo que es el movimiento de flexión, extensión, esto creo que no hay tanto problema. Por ahí un poco los movimientos, es esto que a veces se confunden un poco, que es la abducción y que es la aducción. La abducción siempre acuérdense como lo que es el ave el vuelo, entonces siempre es el movimiento que es lo que abre, la aducción es lo que se va hacia la parte interna, hacia la parte medial. Las rotaciones pueden ser internas o mediales, externas, y otro tema que a veces se confunden un poco, lo que es pronación y supinación, ¿sí? Estas son algunas cosas que uno a veces tira, ¿qué es pronación? Y lo hacen totalmente invertido, ¿sí? Bueno, acá están un poco los dibujitos para que no sea muy aburrido. Bueno, acá está lo que está la pronación, supinación, flexión, extensión, la rotación. Y acá hay otro término que a veces se confunde, esto es más, a veces hasta algunos traumatólogos suelen confundirse el tema que es inversión y eversión del tobillo. Acá tenemos el movimiento, ahí tenemos esto es el maleo medial, esto es la parte interna, esto es lo externo, y acá por ahí este dibujito confunde, pero fíjense la flecha, porque algunos me dijeron, doctor, puso el movimiento de inversión, puso un movimiento de inversión y usted le puso eversión. Eversión porque es hacia donde va la flecha, ¿sí? Y después tenemos que cada segmento que vamos a estudiar tiene su propio eje. Y algunas de esas alteraciones de esos ejes pueden ser congénitas, pueden ser traumáticas, pueden ser degenerativas, que es lo que hace desalinear al mismo, y entonces genere dos palabras que ahí van a ver, que es el valgo y ¿vieron pediatría? No. Entonces cuando vean pediatría, van a ver que los pediatras, yo lo he visto en unas clases, después se les dice la corrección, tenían un concepto como equivocado, ¿sí? Con el varo y valo. Este es el dibujito de genuvaro. Lo que decía la definición anterior es que el varo es que el miembro se hace referencia a la parte distal que va hacia la parte medial, ¿sí? Esto va hacia la parte media. Ellos lo tenían como que el genuvaro estaba relacionado así, a nivel de las rodillas, pero si era así, por eso tenían invertido el tema del varo y valo, ¿sí? Esto es el recurvatum. Y siempre se nota, ustedes van a notar que hay palabras que están en rojo, y eso significa, si hacemos una pregunta, en donde cuál va a ser la respuesta. ¿Qué es lo que me determina si eso está en un recurvatum? Es la convexidad que va hacia la parte posterior, y el antecurvatum, que es lo que me marca, es la convexidad que va hacia el interior. Las curvaturas de la columna, bueno, ahí tenemos, que por ahí esto ya lo saben, a nivel cervical y lumbar, la columna se denomina una lordosis. Acá también hay unas palabras clave, estas no se las marqué, que es la concavidad, ¿sí? La concavidad es lo que me determina lo que es la columna. Concavidad, pero ahí va posterior o anterior, ¿sí? Ahí tiene la concavidad, ¿sí? Concavidad anterior es la lordosis. Bueno, la concavidad posterior, que se va a ver en la columna, en la parte dorsal y en la parte sacra. Esto es importante porque ustedes cuando vean una radiografía, ustedes van a ver, por ahí sin saber nada, ustedes por ahí hacen una especialidad nada que ver, dicen, che, ¿por qué no vas a ver el pronatólogo? Porque tendrías que tener una lordosis lumbar y está rectificada. No tenés una curvatura como corresponde. Mirá, generalmente sucede que hoy en día si todos nos sacáramos una radiografía de columna cervical, generalmente la lordosis cervical prácticamente está desaparecida y la tenemos recta. Entonces, bueno, muchos ya ven eso y no es que sea patológico, hay que estudiar al paciente y ver lo que es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Doctor, ¿vamos a tener prácticos? Sí. Nos va a dar ahí Franco, va a estar con el... Sí, se puede, la idea de los prácticos, la idea es que se vayan dividiendo, porque todo en una guardia me encantaría tenerlo, pero es complicado, ¿no? Entonces, si se dividen, por ahí pueden dividirse para estar en cada día de la semana un grupo y pueden venir a la mañana, a la tarde, quedarse después de las clases y venir con nosotros, hacer la parte, obviamente yo no estoy en todos los días, pero siempre hay uno de los traumatólogos que prácticamente los que dan las clases, siempre hay uno de ellos enganchado en uno de los días de la semana, y si no, hay otra gente que los va a poder orientar, ¿sí? Y si no, después cualquier cosa les presento a las dos concurrentes que suelen venir siempre, así que ellas les pueden dar, ¿sí? Sí. ¿El examen está de cuánto es? El examen yo generalmente, como lo suelo tomar, se determina la última clase y lo tomo a una, por ahí si cae la última clase un viernes, lo tomo un lunes. Así tienen el último día, como se llama, por ahí un fin de para poder estudiar. Está durante la semana, entonces.
Sí, había que me decía que ustedes tenían 5 semanas y yo ya me estaba disfrutando. Está bueno, cuanto más tiempo tengamos, esta materia hay un montón de cosas para ver y lo que pasa es que tenemos que hacerlo todo resumido para que le dé justo las 3 semanas. Se puede usar, tienen 2 semanas de gracia que pueden usarlo como para que podamos ver algún tema más en profundidad, si les interesa algo, o para hacer algún tipo de repaso o algo, ¿sí? Así que siempre eso se maneja en la jefa, que es yo soy el mismo. ¿Y el final cuándo sería? ¿Y cuando ¿cómo? El mismo día, o sea, cuando terminaba, o sea. Sí, un día, lo dejamos que lo hacemos un día o 2 días después, sí. Doctor, perdón, y los jueves y viernes que hacemos cronograma, pero no es solo serían jueves y El viernes. jueves va a haber una cursada, el viernes todavía no estoy ahí viendo si van a dar la tarde, y el jueves alrededor de las, creo que de las 8. ¿La viernes? No, perdón, después de las 10 de la mañana, de 10 a 12, sí, va a ser presencial. ¿Y el viernes a la tarde, hijo? El viernes posiblemente sea a la tarde, sí, pero después le voy a decir bien cómo lo van a hacer, ¿sí? La cursada entonces sería hasta el viernes 22. Son 3 3 semanas. Tiene razón. Ya querés terminar. No te pongas una fecha porque no se sabe. Tenés 5 semanas. De 3 a 5 semanas va a tener final. Sí, más o menos la fecha daría para la última semana, el viernes 22. Entonces, ¿el examen cuándo sería? Ya todo queda. El examen, si está todo, digamos, si marchamos todo bien, sería el 25. Con respecto a los prácticos que cualquier día de la semana, Sí, cualquier día pueden venir. No hay problema. puede ser después de la clase o por la tarde. Puede ser después de la clase o puede ser por la tarde. Nosotros en algunas reglas son de 24 horas. Podrían, como se llama, venir a la noche, no les digo que vengan a la noche porque realmente el movimiento que hay es distinto, entonces lo ideal es que vengan de día. ¿Hacen guardias ustedes? Claro, si lo tengo individualizado. ¿Ustedes hacen guardia Yo, los viernes. acá? Ah, bien. Bueno, está bien. Allí fui. Y Mario. Sí, también. Bien. Y más o menos, nosotros, perdón, ¿cuánto nos podemos dividir? Aunque vengan 4, estaría bien. Ustedes son un grupo de más o menos 19, me dijeron. Sí, tengo de 8 y Así que se dividen, yo creo que podrían tranquilamente 4, un grupo de 3. Bueno, ya están apurados para hacer el programa entero. ¿Qué pasa en los días? No tomen, ya les tomo. Pasan la vida rápido y después cuando lleguen. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que saben de radiología. ¿Quién dio radiología? El italiano. ¿Quién? El italiano. ¿En italiano? Ah, bien. Buena base, entonces. De ahí a que se ponga a hablar. Hace que hay mucha resonancia, demografía. La radiografía Sí, tampoco. son los análisis. Bueno, yo les voy a empezar a hablar de temas radiológicos, conceptos que ustedes los van a tener que tener grabados. Y eso va a ser importante porque por ahí yo después les digo, che, ¿cómo se ve un anillo en una radiografía? O les muestro algo, che, tiene algo ahí, ¿qué es? Entonces ustedes van a tener que saber ya si es algo metálico, si es algo, digamos, una densidad grasa, una densidad aire. Y se lo voy a hacer de una forma para que lo vayan, para que lo comprendan. Si en el italiano se lo dieron mayor, entonces bueno, pido disculpas y con esto refuerzan un poco el conocimiento y ya está. Bueno, ya sabemos los miembros que esto a veces es importante y uno a veces dice, mirá la pavada que está mostrando, ya sabemos que la columna es cervical y todas esas cosas, pero la vez pasada ya un médico, o sea, estaba haciendo el internado rotatorio, yo había aprendido todo, preguntamos una cosa y nos contestó algo y medio como que nos quedamos desubicados, ¿viste? Dijimos, che, pero qué mal. Había cosas que no, por ejemplo, no sabía, por ejemplo, que el escafoides estaba en el pie y en la mano. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Bueno, hay gente que por ahí no sabe. Entonces le preguntamos. De hecho, nos empezó hablando, y esto fue en un examen. En realidad, empezamos hablando, dijo él, elegí un tema. Bueno, ¿qué tema elegiste? Fractura escafoides. Entonces, viene inocente y le pregunto, ¿de dónde? De la mano. Le digo, ¿hay otro escafoides? Me queda mirando muy sorpresivo. La verdad es que no sé. Bueno, chao, entonces, por eso una vez uno dice, che, pero sabemos que hay una columna. Lo que abunda no hay problema, ¿eh? Así que bueno, esto es importante porque vamos viendo esto. Si ustedes tienen un traumatismo, no sé, vamos a poner en la zona del hombro. Si ustedes vienen y me dicen, doctor, tiene un traumatismo en la zona del hombro, bueno, ¿qué haces? ¿Qué pensás? Y que tiene un traumatismo ¿de qué? De escápula, clavícula, la cabeza del hombro, listo. Entonces vos ya te vas haciendo una idea, un panorama de lo que hay en cada una de esas regiones, ¿sí? Esto parece pavadas, pero a veces no son tan pavadas, ¿sí? Yo acá voy a hacer unas clasificaciones de las articulaciones, pero en realidad esto tampoco es un ideal que
lo sepan con las superclasificaciones que ahora les voy a tirar. La idea es que ustedes sepan que hay articulaciones que tienen movimiento, otras que tienen poco movimiento y otras que no tienen prácticamente movimiento. Cada una tiene un nombre particular, entonces cada una tiene su correspondiente lugar, es donde tienen una escasa movilidad o nula, pero que son, digamos, importantes, digamos, saber dónde están ubicadas. Las otras articulaciones que tienen mayor cantidad de movilidad. La forma en que agrupamos las articulaciones, esto es para que uno vea que me parecía que era una pavada las articulaciones, pero bueno, cada una de esas articulaciones se van dividiendo en fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Eso significa porque la articulación está más recubierta por el tema de un tejido fibroso, un tejido conectivo, hay otras que tienen un tejido de cartílago principalmente, y la otra es toda una cápsula. Tenemos las diferencias entre todos los tipos de articulaciones, cómo van haciéndose los encajes, y por eso cada encaje que tiene esa articulación le va a dar el movimiento preciso de flexión, extensión, o que le permita hacer el movimiento de rotación. Acá en el cañón no se ve bien, pero cuando lo vean en el Power lo van a ver mejor en el cálculo, ¿sí? ¿Para qué sirve a veces saber el tema de las articulaciones? Es para saber si yo sospecho de una luxación, es saber si esa articulación está bien alineada, está en su domicilio, el hueso está cada uno en su lugar, o están fuera de su lugar, ¿sí? Lo que vamos a notar, si un paciente viene con una lesión en un cartílago, en una lesión articular, sea luxación, sea una fractura, lo que vamos a pensar es que bueno, ese paciente va a tener una movilidad limitada, ¿no? A los huesos también los podemos clasificar en formas, en planos, largos, cortos, irregulares, o huesos sesamoides, o huesos supranumerarios, los huesos planos. Yo a veces pueden haber algunas preguntas, el número, ¿qué es? ¿Un hueso largo, un hueso corto? Ahí tienen para ver cómo se llama, a dónde corresponde cada uno. Las características, hay huesos que son determinados irregulares, porque no tienen una forma propia. No sé si esto, como dijeron que ya vieron rayos, por ahí esto ya lo saben, la característica de las 5 densidades que van a atravesar los rayos, que va a ser aire, grasa, la parte de agua, músculo, y la parte, como se llama, lo que es la parte mineral, ¿sí? La parte o metal. La parte, y cada uno va a tener una densidad diferente, ¿sí? Acá le hice un dibujito, este dibujito sería bueno para que digamos que se lo graben, no sé si lo vieron así cuando hicieron rayos, lo vieron de esa manera. No con el dibujito, pero sí. Lo vieron así, bueno. Entonces van a ver cómo se ve el aire, cómo se ve la grasa, agua, lo que es hueso, lo que es metal, o sea, la mayor densidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es interesante saber en la radiología qué nos aporta? Digamos, si nosotros tenemos un paciente que nos consulta con una patología X que crepita, y creemos que estamos ante una fascitis necrotizante, que es una lesión donde las bacterias generan gas, ustedes en la radiografía van a poder ver que hay burbujas negras metidas en el tejido celular subcutáneo. Entonces, ya ahí van a poder dar un diagnóstico ya presuntivo de lo que ustedes están viendo, ¿sí? Pueden no ver aire y pueden ver cómo es lo que es un hematoma, entonces lo van a ver de otro tipo de densidad totalmente diferente, y a veces nos pasa que hay pacientes que tienen una contusión y entonces le vemos que parece que tuviera un hematoma. Cuando hacemos la ecografía lo que nos muestra es que el tejido celular está aumentado, pero no hay colección líquida. Esto es importante de pedir los estudios y de qué se sospecha, porque a veces que uno dice, che, mira, tuvo un golpe, tiene un punto, un hematoma, y le hacen antes de hacerle el estudio, le hacen un tajo. Cuando le hacen el tajo no viene nada, no viene examen, no viene nada, y que era un proceso inflamatorio del tejido celular subcutáneo. El agua como se ve, y qué es lo que yo voy a buscar, lo que tengo que saber cuando quiero ver en una radiografía, bueno, la parte blanca, bueno, toda la parte ósea, y nos va a permitir ver el tipo de trazo de fractura o la característica de ese hueso. La parte metálica, si ustedes tienen un paciente que tiene un cuerpo extraño, entonces si tiene densidad metálica, lo van a poder ver. Ahora yo les pregunto, si no sé, noche de jarana, le llega a un paciente que dice, me clavaron o me cortaron con una botella y siento que tengo el vidrio dentro. El vidrio, ¿lo voy a poder ver en la radiología? ¿Sí o no? Estamos hablando de vidrio. Falta que digamos yo les tiro, entonces ustedes me pueden preguntar, ¿se sabe qué tipo de vidrio era? Entonces hay que ver qué tipo de vidrio era. Si era un vaso de los comunes, no se va a poder ver, pero si era un vaso o una botella, generalmente por ahí que sea de cerveza, o un vaso que tenga que esté construido con base a plomo, las botellas de cerveza tienen una densidad que se puede ver, ¿eh? Así que eso se lo digo porque muchas veces la idea es que hagan igualmente la radiología y van a poder evaluar y ver si es un vidrio, digamos, radiolúcido o no. ¿Y en el caso de que sea un espejo, por ejemplo? En el caso de ser el espejo, bien, viste que el espejo tiene a veces un compuesto tiene una base como de mercurio, metal, y a veces se puede ver.
tenemos un pie. Si ustedes ven en el pie, van a poder observar esta parte, que está con un dorso más desmatizado, se ve que está tumefacto, y ahí se ven como unas burbujitas. ¿Lo ven esto? Sí. Bueno, esto es una gangrena de un paciente diabético, en el cual, bueno, consulta, decimos esas radiografías, bueno, vemos la composición de lo que tiene el paciente, y bueno, ahí lo que se hace es todo un procedimiento que es hacer un drenaje para drenar todo lo que es esa fascitis necrotizante, que lo que se cree es un proceso infeccioso de la fascia, en donde lo que se hace es se reseca toda la fascia que está comprometida, que se va, cuando uno lo abre, lo que va a encontrar es necrosis, ¿sí? Y cuando ustedes lo abren van a sentir un olor totalmente de putrefacción, que es el gas producido por la bacteria. ¿Qué tenemos que saber cuando pedimos una radiografía? Y tengo que saber, bueno, qué incidencias pedirle. Si ustedes van a pedirle, por ejemplo, una radiografía de una mano, ustedes saben que siempre se pide el mapa radiológico. En una mano, ¿qué le pedirían? ¿Frente a perfil o frente a oblicua? ¿Todos dicen frente a oblicua? O sea, ¿cómo se fue solo al frente? Así que ustedes lo apoyan frente a oblicua o frente a perfil. Sí, pero el perfil es así, o sea, se superpone todo. Se superpone todo, perfecto, frente a oblicua. Bien, te enseñó bien Carófano, ¿eh? Bien, frente a oblicua, lo que es mano, lo que es pie, frente y oblicua. Después, la mayoría es frente y perfil. ¿Le puedo pedir a una mano un perfil? ¿Sí o no? Sí. Bien, Me gracias. parece que si hay una fractura de circular neumático, parece que Para ver si no quedó desplazada para un lado o para el otro, y lo vas a poder ver mejor en un perfil. Después tenés incidencias especiales en lo que es la fractura, en lo que es el pelvis, que se toma el frente y perfil, y después ahí se llaman outlet, inlet, alar y obturatriz, que ya se lo van a, cuando le den la clase de pelvis, ahí ya le van a mostrar las distintas incidencias, ¿sí? Bueno, acá tenemos un hueso frente y perfil, de un tobillo, ¿y qué es lo que le ven ustedes? La placa, En la placa, bueno, claro, está un poco el tema de mostrarle cómo se ve a nivel radiológico, y ese tornillo, que por ahí siempre hay alguno que dice, che, te dejaron un tornillo fuera del lugar. Si yo les mostrara esta radiografía sola sin el otro, ¿ustedes qué harían? ¿Pedirían el perfil o se conformarían con el frente? Pedí perfil porque siempre te puede estar tapando algo. Siempre tenés que tener el par radiológico. Esto se los digo porque una vez hubo una denuncia, una demanda, una exposición judicial de que le habían dejado un tornillo fuera, o sea, suelto, que era este tornillo. Entonces, claro, no estaba esta otra radiografía. Entonces, el juez, ¿qué hace? Te manda y te pregunta, doctor, ¿ese tornillo está fuera o está dentro del hueso? ¿Vos podés decir que ese tornillo, si tenés esta única imagen, está fuera o está dentro del hueso? No. Entonces tenés que decirle que pidan el par radiográfico. Cuando se ve el par radiográfico, ahí está el otro tornillo, que es un tornillo interfragmentario, que es el que reduce la fractura cuando digamos tobillo, para ver qué importancia tiene ese tornillito. Entonces, bueno, quedó totalmente en la nada, uno le echaba todos y se terminó la exposición judicial. Pero por eso siempre hay que tener frente y perfil, ¿sí? ¿Qué otras cosas tiene que tener una radiografía? Si yo digo, esa radiografía es mía, ¿ustedes me creen o no? Y si me creen, ¿por qué me creen? ¿Qué les falta? Los datos. Nunca acepten placas o que venga un paciente y les diga, che, ¿me haces un informe de mis radiografías? Como poder se lo pueden hacer, son médicos y si tienen conocimiento en radiología, le puedes hacer, se observa un tobillo, con el 28 puntos sin complicarse más la vida, pero si no tienen ningún dato, ustedes pueden poner, digamos, para no quedar mal con el que se las trae, porque por ahí es algún pariente suyo, o alguna vecina o vecino que no tienen que quedar mal, entonces ustedes ponen que hacen una descripción de una placa radiográfica que no esté identificada, ¿sí? Las placas tienen que estar rotuladas, nombre, apellido y el número de documento. Y preferentemente que esté la fecha también de la radiografía, ¿no? Bueno, acá tenemos las proyecciones, lo que dijeron acá los jóvenes, muy bien, frente, oblicua y perfil, tanto en el pie también exactamente lo mismo, y ahí vemos por qué se pide preferentemente lo mismo. Acá tenemos la pelvis, las distintas posiciones, nos permite ver la pelvis en distintos tipos de ángulos. Esto es importante porque en un paciente que se cae, digamos, de altura, uno lo que tiene que saber es decir, bueno, a ver, ¿cómo está la pelvis en sí? Si pido una pelvis frente, no me deja ver bien la cerviz ilíaca. Si pido por ahí quiero ver mejor la parte alar porque el paciente tiene algún dolor a nivel de lo que es la cresta, tendré que pedir una radiografía alar para poder ver mejor esa zona. En resumen, lo que vamos a hablar, si ustedes tienen que pedir estudios, los estudios que conocemos, que son resonancia magnética, tomografía, resonancia y ecografía, son los estudios que nosotros tenemos siempre como caballito para poder
diagnosticar. Entonces, toda la parte ósea lo vamos a ver con la parte radiográfica y tomográfica. Todas las partes, lo que sea partes blandas, lo vamos a ver con ecografía y resonancia magnética. Entonces yo les pregunto, paciente que se cae de altura, con una sospecha de una fractura de calcáneo, ¿qué le van a pedir? Radiografía, y si le pido, bueno, pedíamos un estudio más porque en realidad lo que nos termina de hacer la clasificación definitiva de la fractura de calcáneo es otro estudio de alta complejidad. ¿Cuál sería? La tomografía. Si yo le digo, tenemos una lesión, tenemos un deportista o lo que sea, con una lesión aparentemente de un menisco, ¿le pedimos radiografía o tomografía? O ninguna. Resonancia. Bien. Bueno, esto lo van a tener que empezar a saber, porque últimamente, ya dentro de poco van a... ¿Cuánto le falta para terminar? Un año y medio. Bueno, dentro de un año y medio van a estar peleando con los auditores médicos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le pedís una resonancia de una rodilla, los auditores médicos lo que están pidiendo es que vos le pidas un estudio de menor complejidad. ¿Qué estudio tenés de menor complejidad para ver un menisco? No hay. Entonces, ¿qué tenés que poner? Que ninguno de los estudios de baja complejidad te permite ver lo que vos estás suponiendo una lesión meniscal. Entonces, vos tenés que decirle que no hay un estudio de baja complejidad y por eso pedís la resonancia magnética. Bien, sin saber, ya están peleando con los auditores. Bien. Las radiografías, bueno, vamos a poder ver las fracturas, las luxaciones, algún estado inicial de la parte tumoral y el tema complejo de las fracturas que nosotros hablamos, meseta tibial, calcáneo, algunas fracturas a nivel de acetábulo, columna, lo que pedimos son tomografías computadas. La resonancia es para ver todas las lesiones que figuran ahí y la ecografía, todo lo que podemos observar. ¿Cómo estamos? ¿Están bien? Sí. ¿Quieren ver una clase más? Bien. Bien terminar el 25. ¿El neuro? No, ya lo buscas en falta. El neuro de la tatuaje. Yo la tengo que buscar. Ah, ya no lo llevo. También. Ah, sí, ya. Yo me la tengo que sacar en cine. Sí, yo... Bueno, después voy a ir a buscar al Borda y la llevo al italiano. No se hace, pero... Bueno, después me cayó a la clínica, pero me cayó cualquier día que vaya al Borda. A ver, mandala. Ah, no, claro. Bueno, para el neuro también. Para el neuro de la mañana. Neuro de la mañana. Sí, ahí te mando. Te mando una sola. Es una fiesta para... ¿Cuál es esa clínica? No te fui como a las 2 de la tarde. Es un tema que me va a interesar mucho porque, bueno, es uno de los primeros trabajos que se acepta cuando uno termina medicina. Cuando uno termina medicina, hay determinados trabajos y después cuando ya hay gente que después sigue, ¿no? Pero bueno, lo primero que te ofrecen es trabajar en ambulancia. O trabajar en alguna sala de primeros auxilios. Bueno, la idea es que tengan un poco el conocimiento de lo que es el policromatizado. Esto puede pasar, o sea, ustedes están en una ambulancia, lo llaman y ustedes dicen, no, mirá, recién terminé la carrera, así que poneme en todos los códigos verdes. Entonces, bien, vamos, allá fui. El tema es que las ambulancias de código rojo estaban todas ocupadas, entonces te llaman a un accidente y que terminás haciendo del verde y pasaste a hacer un rojo. Y ahí tienes que ir, no puedes decir que no puedes ir, ¿sí? Entonces, cuando se llega al lugar, lo que tienen que ver primero es, tienen que describir cómo es toda la parte de las víctimas que hay. Primero, la cantidad de víctimas, cuántas ambulancias hay, cuántos pacientes pueden llevar por ambulancia. Uno. ¿Qué hacen si hay varios pacientes? Se elige el más crítico. Se elige el más crítico. Bien. ¿Y si hay un nene? El crítico. Bien, el crítico. No importa que sea un nene. Ojo, porque esto los pueden agarrar y decir, usted dejó morir a una persona y se llevó al chico, el chico estaba bien. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa clasificación? Triage. Bien. Entonces ustedes tienen que hacer un triage y lo que tienen que ir preguntando a medida que van llegando al lugar, preguntar cuántas víctimas hay, si necesitan apoyo, tienen que ir mandando un apoyo al lugar para que los ayude con la cantidad de víctimas que pueden llegar a ver. ¿Sí? ¿Qué hacen cuando llegan al lugar? Pueden encontrar a esta paciente así, pueden encontrar a este paciente así, ahí tirado. Llegan y ¿qué van a revisarle? Los signos vitales.
O sea que acá ven cómo la traumatología se mete ahora en el ABC, que no tendríamos nada que ver nosotros, así que tenemos que evaluar el paciente encima mirable. Ustedes no vieron ni cómo se cayó esa paciente, porque estaba paradita así, se cayó y listo. ¿Qué es lo que hacen para tratar a esa paciente? Ven que los signos vitales están bien, el chico está hablando. Hay que movilizarle el cuello. Hay que movilizarle el cuello. Después vamos a hablar, hay unos protocolos hoy en día que a veces te dicen que el cuello sí, el cuello no. En realidad siempre hay que movilizarle el cuello. ¿Y cómo la ponemos directamente en la camilla o la ponemos arriba de algo? La ponemos sobre la tabla rígida, la ponemos sobre el collar y así ustedes la trasladan a donde ustedes quieran, donde le diga el operador, le dice llévala a tal lado. Cuando ustedes la llevan a tal lado, el médico que está recibiéndola lo que hace es escribe, esto se los digo por las dudas, y también si van a participar y hay bomberos, ojo, porque los bomberos escriben todo. Una vez me pasó, acá en las barreras, un remis pasó con la barrera baja, el tren vino, chocó, un accidente terrible, bueno, de acá fuimos con él y sacamos a las víctimas, yo no sabía ni por dónde la saqué a la víctima, el tema es que eso fue a juicio. Entonces, me llamaron a mí como testigo, llamaron a los bomberos, policía, todo, porque estaba implicado el del remis. Yo no sabía ni por dónde había sacado a las víctimas. Entonces me dice un bombero, doctor, tranquilo, tenemos acá el informe. Usted entró por la ventanilla de atrás, le puso el collar, menos mal. Entonces, ojo, porque ustedes están siendo supervisados. Eso que era hace muchos años atrás, que hoy en esa época creo que ni existía el celular, o si había celular no había con cámaras como hay hoy en día, que hoy en día están filmando. Ojo con eso. Entonces ustedes, por más que pierdan un tiempito más, le ponen todo. Pónganle que es de noche, no lo ve nadie y listo, me lo llevo así y me lo llevo al hospital. Ojo, porque el colega amigo te pone paciente traído al hospital sin tabla de inmovilización. Después queda parapléjico, porque ahí se quedó parapléjico ya en este accidente. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa? Pasan dos cosas y esto es lo que tienen que estar ustedes. Esto no es para crearle miedo, sino para estar siempre seguros. Si el vehículo se escapó o no, los abogados siempre ¿qué buscan? Un seguro. ¿Quién está asegurado? El médico. Entonces por ende, cae el médico. ¿Quién lo dejó parapléjico? El colega que, como llama, lo trajo en la ambulancia. ¿Está? Entonces ustedes lo traen explicado completamente, como dijo la doctora con la tabla y con el collar. ¿Sí? Y hacen, si le meten evaluamos al paciente, vemos todo el tema de la vía aérea, del tema si responde, la parte cardiológica. Tenemos otro lugar, que esto puede suceder. Ustedes están en la ambulancia, tranquilitos, su primer día de guardia, no tengo trabajo, ya estoy en la ambulancia, bien, te llaman para la cena, chao, te mandan como decir, chao, no estás en ninguna guerra, no estás en Irak, no estás en Malvinas ni nada, y te llevan a un episodio delictivo. Doctor, entre que hay una víctima tirada donde está viendo un tiroteo, ¿no? O sea, ahí se están tiroteando y la víctima está ahí, donde está la vía del tren. ¿Ustedes entran ahí? No pueden entrar. La policía tiene que asegurar el área primero para que ustedes puedan entrar, o si no, que le traigan la víctima a ustedes, ¿sí? al accidentado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que garantizarse. Hubo juicios a médicos que no quisieron entrar en lugares de incendio, o en lugares de fuga de gas, o que entraron, como pasó hace muchísimos años acá con una ambulancia de hospital, acá en la calle creo que el 25 de mayo, que había una fuga de gas y se murieron todos, médicos, paramédicos, el chofer de la ambulancia. Primero tienen que estar la zona asegurada. Y después de ahí, ustedes pueden hacer ver a las víctimas sin ningún inconveniente. A nosotros nos pasó, acá en el acceso sudeste, un auto que chocó, y claro, viste que los vecinos llaman, ¿a quién llaman primero? A la ambulancia. Pero en ese entonces no existía el 911, fuimos, y era un auto que se estaba incendiando. Dentro de ese auto había una víctima. ¿Qué hace? No vas a esperar que vengan los bomberos, porque los bomberos ni aparentaban. Entonces, bueno, en esos casos no te queda otra que ir y sacar a la víctima. A veces no tenés forma de sacarla con el chaleco, y sacarla del auto, explicarlo como corresponde, porque tenés un motor que se te está incendiando. Entonces tenés que sacarla a la víctima de cualquier forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te puede juzgar un juez? Sí, pero vos hiciste un mal menor. O sea, evitaste un mal mayor que se muera la víctima incendiada en una explosión. Entonces sí te pueden juzgar. Pero cuando se ve eso se evalúa y bueno, ahí están, digamos, protegidos. ¿Sí? La idea es que si están los bomberos, que los bomberos apaguen primero que fuera, ¿no? Bueno, siempre lo que tienen que asegurar es la vía aérea, el control de hemorragias, la inmovilización, principalmente primero porque lo que suele pasar, esto pasa en el prehospitalario y en el poshospitalario. En el poshospitalario ustedes van a ver que entra un paciente con una fractura expuesta, lo primero que hace es llamar al traumatólogo. Che, pero se cayó de 7 metros, 10 metros. Ah, pero tiene el hueso afuera. ¿Qué tiene que ver? El hueso afuera puede estar ahí. Como ponerle una gasita, con envolverlo y revisar primero toda la parte clínica del paciente. ¿Sí? Una vez que se evalúa toda la parte clínica, lo que se tiene que hacer es estabilizar la fractura. Si ustedes están en un ámbito de la vía pública y están con el paciente con una fractura expuesta, le ponen un cartón, lo inmovilizan por el cuerpo, si es en una pierna, le inmovilizan las dos piernas juntas. Bueno, ahí está como es el explicamiento, ahí se ponen todos en un mismo lugar, hay una persona que se queda en la cabecera, que es el que pone, digamos, el cuello, es el que acciona el cuello, lo mantiene, y otro operador es el que pone el collar. Y después, los dos operadores, uno que mantiene el cuello y es el que hace el movimiento del bloque, lo levantan y lo colocan sobre la tabla,
sobre la tabla de transporte. Llega a la fase hospitalaria, y en la fase hospitalaria hacen exactamente todo lo mismo. ¿Qué le piden entonces a un paciente cuando llega, digamos, tiene un paciente que llega a la guardia politraumatizado? ¿Qué es lo que le van a pedir? Una radiografía de Radiografía de columna cervical, pelvis, tórax, pelvis. Perfecto. Esas son las 3 primeras placas que hay que pedirle a todo paciente, ¿sí? Esas placas en realidad a veces se pueden hacer, si el paciente de acuerdo a cómo está, si está descompensado, se puede hacer con portátil en el lugar donde se encuentre, en el short room. Y después, como es, si hay que pedir otras placas, si tiene fracturas o algo, completar los estudios, se pedirán los otros estudios, ¿sí? ¿Y de laboratorio qué le piden? Hemograma, coagulograma, Glucemia. bien, Glucosactor. bien. Iones. Está bien, no puedo pedir un Uriarte. ¿Ya? Si es una mujer, Para es de embarazo. Eso no se lo olviden nunca y siempre pedir el coagulograma. Bien. Siempre lo que se hace es el paciente que se traslada es el que tiene mayor probabilidad, digamos, de sobrevivir. Por ahí hay un paciente que está atravesado con 2 o 3 ligas y tienen otro que, bueno, tiene únicamente un aplastamiento de un miembro y hay uno que tiene más riesgo de sobrevivir, que es aquel por ahí que tiene el aplastamiento y por ahí el otro que tiene 3 ligas atravesándolo. Ese paciente es el más crítico y por ahí hay que evaluar cuál es el que tenemos que trasladar primero, ¿no? Bueno, siempre lo que hay que examinar son el tema de la vía aérea, las maniobras, ver el tema del Glasgow, ver si el paciente responde a las órdenes, el control de la columna cervical, y ya cuando ingresa o cuando lo llevan en la ambulancia, lo principal que le colocan es el oxígeno. Y cuando llegan a la guardia, ¿qué más le colocan? una vía central. Le pueden colocar vía central o le colocan 2 vías periféricas. Mientras que uno no está, digamos, con nada, no está el cirujano, uno comienza a hacer las palpaciones de toda la parte del abdomen, ver la parte de la ocultación del tórax, si es un tórax inestable, si viene el tórax. Ahí tenemos que evaluar cómo está la parte de los pulsos, cómo es la frecuencia. Ahí nos marca si tenemos un pulso a nivel radial, sabemos más o menos en dónde estarían las históricas. Vemos la parte femoral, si en la parte femoral no tenemos pulsos, ahí ya estamos hablando de que el paciente está hipotenso. Y con respecto a la parte ósea, lo que siempre hay que tener en cuenta, que esto nos ha pasado la vez pasada acá en este hospital, el tema de las fracturas y las pérdidas, digamos, de sangre. Una paciente de sexo femenino se cae de 3,5 metros de altura y se fractura el fémur. Entonces, obviamente, lo que pedimos es el laboratorio. Nosotros consideramos todos politraumas, caída, digamos, de altura, aquellos pacientes que se caen de más de 3 metros, hay que pensar que es un politrauma. Entonces, hay que evaluar el hemograma te baja, si tiene fractura del fémur puede bajar 2 a 3 litros, entonces es un paciente que requiere sangre. Y no pensar que es una anemia porque es mujer, perdón, pero bueno, como generalmente las mujeres son las que más están anémicas, la tratan como que es una anémica crónica. No, ¿cómo puedes decir si es una anémica crónica o no? ¿Cómo sabes? ¿Como reticulocitos? El RW le cuesta. Sí, pero ponele que acá no tengas. Pero tenés manera de saber en ese momento si es crónico o es agudo. Una de las maneras, o sea, la más sencilla, si el paciente responde y todo, es preguntarle a la paciente si tiene un laboratorio previo. Y si la paciente es una paciente sana, que hace una vida normal, generalmente es raro que esté con una anemia crónica. Puede ser, pero es raro. Entonces, y si es un paciente que se va a operar, lo que hay que hacer es pedirle que agruparlo y ponerle sangre, ¿sí? Pero siempre piensen que el hueso pierde sangre. Bueno, tenemos que hacer la evaluación de la conciencia, las pupilas, ver el tema de la ropa, control de temperatura, eso es importantísimo. Bueno, monitoreo, los estudios complementarios, ver si hay líquido libre en cavidad, generalmente siempre se hace una ecografía en la parte, digamos, en el showroom, siempre hay un aparato ecográfico para evaluar. Y ahí tenemos distintos tipos de radiografía. Hay un consenso, que es el ATLS. El ATLS es digamos, lo que se dedica a toda la parte del politrauma, en donde te dicen si hay que dejarle a un paciente colocado un collar o no de Filadelfia. La pregunta es, el collar de Filadelfia, que es el collar rígido, ¿cuánto es que inmoviliza la columna? ¿El 100%? ¿Sí o no? No, porque inmoviliza un 60%. Nada más, o sea, hay un 40% que se puede seguir moviendo. El collar de Jams, que es el collar ese de goma espuma, ni hablar. Entonces, si el paciente está lúcido, está sin dolor en el cuello, moviliza el cuello, no tiene dolor, el consenso hoy habla que puedes dejar al paciente sin el collar de Filadelfia posterior de que ya lo trajeron al hospital y sin ningún inconveniente. Y lo que siempre hay que pedir, lo que realmente siempre se escapa, en la radiografía es ver
medir el perfil de lo que es la columna cervical, y la otra es hacer un frente para poder ver el atlas y el axis con boca abierta. Porque acá muchas veces se generan unas fracturas, que se llama, ya la vamos a ver en su momento, cuando vemos columna cervical, que se llama la fractura de Ferguson. Y entonces, si esto no está en forma, ustedes ven, simétrica, ya tienen que estar pensando que algo está pasando. Muchas veces se encuentra que hay una fractura atravesando por la apófisis odontoides, una fractura vertical en esta zona que en estas imágenes radiológicas pueden llegar a pasar desapercibidas. Yo soy de arriba. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, por ahí hay un montón de cosas ahora que ya no han visto en otras materias. No lo voy a... La de pelvis, ¿cómo la pido? La pelvis, generalmente lo que se pide es pelvis frente, y si vos tenés una sospecha de un accidente en la vía pública y te estás con error en pelvis, lo que se pide es aulet e inlet. Pelvis frente, aulet e inlet, o pelvis de entrada y pelvis de salida. El aulet e inlet es de acuerdo a cómo se posicionan los rayos X, ¿sí? Bueno, luego dejo descansar. Mañana me van a hablar de todo lo que va a dar en la clase.